Mucho se ha hablado de la financiación del Santo Oficio, y la leyenda negra irremisiblemente ha conducido al expolio de los judíos como fuente de financiación del tribunal. Vamos a ver hasta qué punto es cierto el aserto. Los funcionarios que servían en el Santo Oficio rondaban el centenar hacia 1504. Y en cuanto a su mantenimiento, durante los primeros años la mayor parte de los bienes procedían de lo que se confiscaba a los condenados. La hacienda inquisitorial percibía un tercio del total y de las penas pecuniarias. Como en aquellos años iniciales hubo abundantes procesos y muchos conversos disponían de un estatus acomodado, las arcas del tribunal gozaron de una relativa solvencia. Pero cuando pasó la primera oleada contra los judaizantes, las cosas cambiaron de signo y fue preciso buscar fuentes alternativas. La mejor y más segura se fijó en 1495 y consistía en que en cada catedral se reservó una canonjía para los inquisidores y en 1501 se añadió una prebenda. De forma paralela se hizo lo mismo que otras instituciones de la época: comprar juros. En un año tan temprano como 1495, recordemos que la Inquisición se instituyó en 1478, tuvo que habilitarse medios de subsistencia para una institución que siempre estuvo en precario. Lógicamente, la financiación es un asunto que debió ser atendido, ya que el personal contratado cesaba en los servicios a la Inquisición dada la escasez de emolumentos que percibían personas con un trabajo especializado, como era, por ejemplo, el de traductor. Asuntos que significaron graves llamadas de atención por parte de inquisidores comprometidos con su labor. Pero la verdad es que tenían otras fuentes de ingresos, como era el quitamiento de hábito o pagos para no llevar el San Benito. Las licencias y habilitaciones o pagos para evitar la sentencia de no poder ocupar cargos públicos, las inversiones en censos y alquileres, así como otras rentas procedentes de las canonjías. Ello nos lleva a considerar hasta dónde era lesiva la condena a San Benito. Ciertamente, así como en otros asuntos, como en el de trámites inquisitoriales, juicios, investigaciones y sentencias, la documentación, a lo que parece, puesto que el que escribe no ha tocado documentos originales, es extraordinaria. En lo que toca al levantamiento o cumplimiento de sentencias existe un vacío alarmante. Las sentencias eran dictadas y las más llamativas, las más ejemplarizantes, eran por supuesto cumplidas hasta donde exigía el reo si no se arrepentía. Pero ¿y el resto? El resto de sentencias, amén de tener una amplia gama que llegaba que desde el destierro, las galeras o los azotes, hasta la oración privada, tiene un seguimiento bastante difícil porque, al ser la función de la Inquisición la salvación de las almas, la actividad iba dirigida especialmente al arrepentimiento del reo. Y una vez arrepentido el reo y cumplida la penitencia, se había salvado el asunto. De hecho, muchas penas impuestas por la Inquisición comportaban, por ejemplo, reclusión a perpetuidad. Pero a lo que parece, esa perpetuidad tenía una caducidad bastante concreta, que por otra parte, y como consecuencia del seguimiento del confesor, era reducida a marcha acelerada, al tiempo que era cumplida en no pocas ocasiones en el domicilio del propio encausado, o lo que es lo mismo, en la población del propio encausado. ¿Qué sucedía con el San Benito? Debemos reconocer que el uso del San Benito es una infamia aterradora, semejante a que en nuestros tiempos una persona sea catalogada, por ejemplo, de facha. Hoy no hace falta San Benito en forma de prenda, basta la fama y el ostracismo a nivel laboral, social y político. En el tema del San Benito, la Inquisición llevaba un tratamiento, como es de prever, bastante más laxo que en el caso de prisión como el que hemos comentado, o tal vez no. Entre otras cosas, los mismos condenados a prisión debían llevar el San Benito. Pero la Inquisición no tenía medios económicos. Y los clérigos, ayer y hoy, son expertos en obtenerlos.
Como acabo de afirmar, contrariamente a otros asuntos sobre los que han escrito prolíficamente los historiadores, no hay información suficiente al respecto, pero todo parece apuntar a que el uso del San Benito era eludido en multitud de ocasiones, mediando el pago o la entrega de pequeñas contribuciones para el servicio de la iglesia local. Y es que, antes de 1500, los reyes consintieron en la reinserción social de los conversos. Mediante el pago de una multa de composición se anulaban las inhabilitaciones pronunciadas y se podían conmutar penas y penitencias, por ejemplo, la obligación de llevar el San Benito. 1750 conversos fueron habilitados en Sevilla durante los últimos meses de 1494 y primeros de 1495. Se sabe también de 1641 conversos rehabilitados por ese medio en Toledo en 1945 y de casi 2000 en 1497. De finales de 1495 a primeros de 1497, las amnistías a base de contrapartidas financieras se generalizaron. Después de pagar la cantidad señalada por los inquisidores, se consideraba al converso hábil y sin infamia legal para la vida pública. Se exigía una multa equivalente al 5% de la fortuna del interesado. Esto nos indica el nivel mayoritario de los encausados. En Toledo fueron más de 2000 los beneficiarios que pagaron por ello 4 millones de maravedís. Hagamos cuentas. Lo cual indica que si cada uno pagó 2000 maravedís, tenían una fortuna media de 40.000. Debemos tener en cuenta que el salario anual de 25.000 maravedís era, en esa época, un muy buen salario. Lo que parece cierto es que la Inquisición siempre tuvo interés en acallar los rumores sobre avaricia, mientras fue solvente hasta mediados del siglo XVI. Más tarde, los hechos se encargaron de desmentirlo. Tuvo que buscar vías alternativas de financiación, como asignación de canonjías, préstamos hipotecarios, compra de minas, etc. El caso es que la carestía era manifiesta. En 1578, en Granada, los oficiales de la Inquisición dieron petición a los señores inquisidores para que los mandasen proveer del pan necesario para la provisión de sus casas y de sus presos. El ejecutor del Santo Oficio, excediéndose en sus atribuciones, practicó un auténtico embargo de cereal, según reconocieron posteriormente los inquisidores, y cuando ofrecieron disculpas por el atropello realizado a los campesinos. Y paralizó la incautación del cereal, como no podía ser menos. Las necesidades económicas acompañaron siempre a la Inquisición hasta el punto que el inquisidor general Baltasar Mendoza, que ejerció entre el fin del reinado de Carlos II y el principio de Felipe V, tuvo un serio enfrentamiento con la Suprema al proveer unos cargos remunerados, mientras aquella señalaba la grande falta de su hacienda, pues no alcanzan sus rentas exequibles cobradas enteramente a la mitad de lo que importaban los salarios de sus ministros. Mendoza había provisto 2 plazas de portero, una en la persona de Juan Antonio de Pravia el 9 de junio de 1700 y otra en la de Pedro García Chacón el 5 de agosto del mismo año. Los salarios y gajes de los nuevos empleados importaban casi 8.000 reales anuales. En un informe anónimo conservado en el archivo privado de Campomanes, se denuncia la escasez de rentas que padecían todos los tribunales del Santo Oficio como la principal causa de los retrasos y lentitud de sus procedimientos, sobre todo en cuestiones de censura literaria. Por la falta de recursos, recuerda el anónimo informante, históricamente se había acudido al arbitrio de nombrar como inquisidores a eclesiásticos que disfrutasen de prebendas y rentas beneficiales. No era ello suficiente, sin embargo, para atender los múltiples gastos que la actividad inquisitorial conllevaba.